Cordial saludos, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Camilo Martín Gómez. Pertenezco al grupo número 22 del curso Diseño de Proyectos de Investigación. Resido en Zipaquirá. Estoy cursando la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El trabajo que voy a presentar es para el día 2 de octubre del 2022. Y como objetivo general es exponer básicamente los conceptos básicos de la investigación, sus tipos y aclarar ciertos aspectos puntuales sobre la misma. Además, permite reconocer conceptos básicos de la metodología de investigación y abordar ciertos puntos de la actividad de una manera reflexiva. Entonces nos damos cuenta que investigar es un proceso. Investigar es un proceso que tiene una serie de pasos, métodos, y dependiendo del método que elijamos, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, tendremos ciertos resultados. En cuanto a la investigación educativa, comparada con la investigación experimental científica, vamos a encontrar muchas diferencias, pero también semejanzas. Entonces vamos a comenzar. Primero, investigar ha sido definido mucho como la construcción de nuevo conocimiento. Siempre ha sido conocer nuevas fuentes, nuevos temas, nuevas cosas, pero también debemos tener en cuenta que la educación trata de innovar, de fortalecer la calidad de la educación en base a las necesidades de los estudiantes. También es social, más que todo social, porque estamos en medio de todos, nos relacionamos, todo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, entre tanto los docentes como los alumnos tienen que estar en constante comunicación, y en las matemáticas pues es vital la comunicación y comprender conceptos abstractos. Tenemos una investigación experimental. La investigación está enfocada al método científico, todo su paso a paso, desde una hipótesis, una teoría, unas pruebas, evidencias. Pero en la parte educativa se toma esa misma metodología científica, pero lo aplica a la educación. Entonces tenemos en la parte cuantitativa, en manipular o más variables a la vez, toda la parte estadística, en la parte científica, que son vitales los datos en un entorno controlado. Pero en la parte educativa tenemos resolver problemas en base a datos y experiencias existentes, observables en el aula. Requiere unas habilidades prácticas en la parte educativa. En la parte científica o experimental tenemos un diseño preexperimental, puro y cuasi experimental. Pero en la parte educativa tenemos una investigación descriptiva, exploratoria, explicativa, puras y aplicadas a la educación. Tenemos grandes desventajas en la parte científica, ya que debe ser uno muy cuidadoso con todas las variables controladas, situaciones simuladas en laboratorio, los errores humanos, las variables que uno mide en la parte estadística y en la parte matemática, que tienen que ser lo más claro posible los gráficos para una explicación posterior. La parte educativa es relacionada con la investigación y el sentido conceptual, ya que hay ciertos conceptos que pueden estar equivocados, están en constante actualización, dependiendo de las políticas del Ministerio de Educación, de los planes educativos institucionales, de los diseños didácticos. También es importante resaltar que los recursos, más que todo, vamos a tener en la parte experimental, cuasi experimental y toda la parte del método científico, vamos a tener variables, observaciones, experimentos y factores externos. Pero en la parte educativa vamos a tener datos como libros, encuestas, artículos, ensayos y observaciones a grupos de estudiantes. La investigación busca mejorar siempre y crear nuevos conceptos, como antes lo hemos hablado, pero existen tres enfoques que son vitales: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto.
Para el enfoque cualitativo nos estamos basando en las cualidades de cada, mejor dicho, fenómeno. Lo observamos. Toda investigación se genera por una idea, empieza por un tema y por ciertos tipos de datos. Dicho de otro modo, la investigación cuantitativa se utiliza para comprender frecuencias, patrones, correlaciones, para comprender las relaciones de causa y efecto, para hacer generalizaciones, para probar o confirmar teorías o hipótesis o suposiciones que tenemos a nivel estadístico, con números y gráficos que nos permite explicar, mejor dicho, toda la parte científica y educativa de una forma más fácil. Así, identificar necesidades. Asimismo, la investigación cualitativa nos permite analizar datos no numéricos para comprender conceptos, ideas o experiencias, así como la información sobre las experiencias vividas, los sentimientos, el comportamiento de las personas, que es constantemente variable, es muy variable, el significado que les atribuyen, por tanto expresan resultados en palabras. Este tipo de investigación se basa en las conclusiones de los investigadores, sus decisiones y supuestos. Es vital en la sociología, en la educación, en la historia, porque ayuda a comprender conceptos complejos, relaciones que son tipo de situaciones sociales o experiencias culturales. Y también permite explicar eventos y escribir citaciones. Considero que finalmente la investigación mixta combina lo mejor de los dos mundos, que el de la investigación cualitativa y cuantitativa, porque responde a una pregunta, pero verifica la información y combina las ventajas de los dos métodos, ofreciendo una visión general más completa del fenómeno a estudiar o el tema de investigación de una manera profunda y confiable ante varios métodos. Luego tenemos diferentes tipos de investigación que utilizan distintas técnicas, métodos estrictos, técnicos, que examinan cada problema al detalle, un estudio de caso, que significa una situación específica, un estudio, mejor dicho, que tiene que tener una encuesta, un muestreo, un análisis, unas referencias bibliográficas, unas situaciones consultadas en bases de datos, una serie de pasos para analizar y recoger los datos. Etnográfica, que se refiere al territorio, a las relaciones culturales, a las historias de la vida, a las experiencias que ha vivido cada uno. También podemos definir que la investigación educativa es una investigación en ciencias sociales porque promueve el pensamiento crítico, la veracidad de la información, problemáticas sociales reales en el aula y en el entorno de aprendizaje, y está basado, mejor dicho, en el sistema educacional y las relaciones sociales y los puntos de vista tanto de docentes, directivos, coordinadores académicos y los estudiantes, para crear así un aprendizaje significativo. Podemos resumir que el estudio de casos es un tipo de investigación que permite conocer cómo funcionan todas las partes de un caso determinado, explicando sus supuestos, sus causas, el contexto y el proceso dado, como lo define Lujano 2014 en su artículo en la página 4. También la investigación etnográfica alcanza la descripción de dinámicas, estructuras y procesos que dan en el seno de un grupo humano determinado, de una comunidad. Esto con el fin de construir un propio objeto de estudio, recopilando y interpretando esos datos de acuerdo a la comunidad. También tenemos una investigación explicativa que define el alcance y naturaleza de las relaciones causa y efecto y evalúa los impactos y los cambios específicos de normas existentes en diversos procesos, cómo afectan a la parte educativa, a la parte social, esa parte en busca de explicar qué pasaría si se cambia esto, si hay nuevo conocimiento. También tenemos investigaciones descriptivas que nos permiten conocer situaciones, costumbres y actitudes repetitivas en ciertas actividades, objetos o personas.
Y no se limita a recolectar datos, sino a investigar, mejor dicho, investigar como tal, identificar las relaciones que existen entre dos o más variables que estamos estudiando. No solo se limita a los datos, sino exponen realmente la información de manera cuidadosa y analizan los resultados para crear generalizaciones significativas que contribuyan a la creación de un nuevo conocimiento. También tenemos un estudio exploratorio, que es aproximar a la persona que está investigando al tema, aportando información importante para plantear una hipótesis que se utilizará después o cómo se probará después. Tenemos una investigación correlacional, que es la relación entre dos variables de un fenómeno, que no pretende establecer una causalidad sobre un tema de esta, sino relacionarlas entre sí. Y tenemos la investigación experimental, como ya se habló antes, es descubrir las causas de un fenómeno o evento. Tenemos una cuasi experimental que prueba alguna hipótesis con una variable independiente por razones logísticas o éticas. No se puede asignar las unidades de investigación al azar a los grupos, sino que tiene que ser regulado. También tenemos una investigación histórica que busca los antecedentes del fenómeno que había sucedido antes, de qué investigaciones se han llevado a cabo sobre eso. Se practica más que todo en las ciencias naturales, el derecho, la medicina, la historia, la geografía y otras disciplinas científicas. Por último, tenemos una investigación de acción y participación que permite reflexionar y construir de una manera democrática y colaborativa, críticamente, resolver o aproximarse a posibles soluciones sobre problemas de inequidad social, tratando de ir más allá de lo que uno tiene como pensamiento, como un sesgo, como un paradigma, para generar una posible solución o investigar. También tenemos una investigación documental que sigue toda la bibliografía que hay, noticias, bibliografías, videos, audios o cualquier tipo de documento sobre el tema. Y también tenemos las historias de la vida, que es un análisis de los relatos de una persona, de las experiencias que ha tenido durante todo su proceso educativo, su proceso laboral. Finalmente, hemos resumido básicamente lo principal de las investigaciones, los tipos, qué es investigar. ¿Qué es investigar? Producir nuevo conocimiento. Podemos decir que producir nuevo conocimiento estamos en constante cambio, en constante actualización. Las matemáticas se basan en una investigación que arrancó desde que el ser humano empezó a contar hasta el momento que llevamos en constante actualización y evolución, que mira siempre los antecedentes. El aprendizaje de las matemáticas es lo mismo. Nosotros como futuros docentes estamos necesariamente en constante actualización de conceptos. Necesitamos saber los métodos de investigación cualitativos, cuantitativos, mixtos y los demás que hemos enunciado antes, pero más que todo enfocarnos en la parte social y educativa para poder mejorar nuestra enseñanza y ofrecer una educación de calidad, más democrática, formación en valores y que nos permita el mejoramiento continuo y la educación en un aprendizaje constructivista, donde todos puedan aportar, construir, el docente sea un guía, un orientador, se generen aprendizajes significativos, hay una relación en el contexto cultural y social de los estudiantes, donde puedan aprender en grupo, donde puedan, mejor dicho, expresar sus opiniones libremente, respetando a los demás, hacer una formación en valores y se puedan aprender a partir de los errores, analizando los errores y aciertos en las matemáticas. Muchísimas gracias por su atención y yo creo que eso es todo. Que tengan una excelente semana y hasta luego.